es primer mapa. El primer mapa grafica el derecho que tiene Chile por el solo hecho de ser Estado costero. Para ser Estado costero, hay un principio que se llama tierra domina el mar. Dice este principio que según la forma de la costa, el Estado se proyecta a 200 millas. Miren ustedes la proyección recta de Chile. Al final, en la parte alta donde dice 200 millas, esa línea punteada es una línea legítima de Chile por el principio de tierra domina el mar. Pregunta, ¿el Perú tiene costa o no tiene costa? Veamos la siguiente lámina. Entonces ahí está el principio de tierra domina el mar. Esa proyección peruana que llega a las costas de Chile es una proyección legítima. ¿Qué dice el derecho internacional? Que cuando las dos proyecciones legítimas se superponen, se chocan, vamos a verla, la tercera lámina, entonces se produce un área de controversia. El objeto central por el cual el Perú demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia el 16 de enero de 2008 ha sido porque esa área debe ser dividida. La pretensión maximalista del Perú ha sido que esa área se divida en dos partes a través de una línea media de distancia. Pero esa es la pretensión maximalista. La Corte sabe y conoce que esa área no es peruana, no es chilena, no es más peruana y tampoco es más chilena. Es un área de convergencia de soberanías peruano-chilena. Entonces, la Corte ha tenido que hacer una determinación. Ha hecho un trabajo hermenéutico. Y ese trabajo hermenéutico o interpretativo lo ha llevado a tomar una decisión. La decisión de la Corte está en el único mapa que tenemos a la mano, que es el tercero, ¿no es cierto? Y ese tercer mapa, ¿qué es lo que nos está diciendo? Está diciendo que la Corte, una vez más, conforme a su jurisprudencia internacional, miren lo importante que es el acto creativo de la fuente del derecho internacional que se llama la jurisprudencia, que en el señalado caso de Perú con Chile, se va a resolver en virtud del acto interpretativo que se haga de la Declaración de Santiago de 1952 y del Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 para la Corte. Estos instrumentos, pero sobre todo y principalmente el de 1954, ha tenido, porque ya falló, lo que se denomina un acuerdo tácito o sobreentendido, no manifiestamente expreso, porque no podría haber sido manifiestamente expreso porque si no, no hubiéramos ido a La Haya, porque fuimos a La Haya por un asunto de carácter interpretativo. Entonces, ¿qué ha hecho la Corte? Desde la milla número 1 hasta la milla 80 se traza un paralelo. ¿Es un acto antojadizo de la Corte? No, es un acto interpretativo. ¿Por qué hasta la milla 80? Porque para la Corte, pues, como lo dijo el maestro José Antonio Níquez de la Puente, han habido conductas preestablecidas de Perú, sobre todo, en la que en la doctrina se conoce como los actos propios. Es decir, el Perú tuvo una conducta por muchos años y al cabo de un tiempo no puede desdecirse esa conducta. ¿Cuál fue la conducta peruana? Que el decreto Bustamante del 1 de agosto del 47 hablaba del paralelo, que la Declaración de Santiago habla del paralelo, que el instrumento 54 habla del paralelo, que las actas del 68 y 69 hablan del paralelo, y las capturas que se hacían a las embarcaciones pesqueras peruanas que cruzaban y iban llegadas a puerto y pagaban una multa, reconocimiento tácito de un límite por el paralelo. Para la Corte se ha trazado hasta la vía 80 porque han habido conductas preestablecidas, una práctica de los estados. Y además, ¿y por qué hasta el 80? Porque para la Corte no había conciencia marítima de los países de establecer mecanismos de faena y de pesca más allá de esa distancia, por la misma naturaleza de las embarcaciones de poco porte, porque no había 200 millas como hoy día conservados en la Convención del Mar del 10 de diciembre de 1982, porque en fin, porque no había. Entonces, como no había más que la naturaleza pesquera de las actividades de peruanos y chilenos, la Corte entonces resulta que resuelve con la majestad que tiene para resolver en virtud del principio de equidad. Esto es lo rico de la Corte y lo ha hecho en los fallos de Ucrania, Rumania, lo ha hecho en el caso de Nicaragua, Colombia, en el caso de Nicaragua, Honduras. Es decir, la Corte decide
que una línea media de equidistancia se proyecta desde el punto A, sudoeste, hasta el punto B, casi al límite o en el límite exacto donde llega el límite del punto exterior máximo de Chile. ¿Por qué hace eso la Corte? Porque como de la 1080 hasta la 200 no hay conciencia marítima, entonces dice, el principio tierra domina el mar, que les mostré primero, que también lo tiene el Perú, debe ser reconocido. Y al reconocerse el principio tierra domina el mar, hace una técnica interpretativa profunda, que es la 24 del sistema de la delimitación marítima, que se llama de la desproporcionalidad. ¿En qué consiste? En que bajo el principio tierra domina el mar, el Perú tiene que obtener una porción para que se establezca el margen de equidad. La equidad para la doctrina se llama la equidad de lo justo, lo que le corresponde a cada uno. Por eso que el fallo no ha sido un fallo salomónico. Si hubiera sido salomónico, hubiera sido pues hasta la milla 100, como tiene 200 millas la proyección, le doy 100 a cada uno. Y eso no ha sido la naturaleza práctica por el artículo. Y enseguida del punto B al C, confluye con lo que se llama el triángulo externo. La Corte no se ha pronunciado sobre el triángulo externo. Y no pudo haberlo hecho por una sencilla razón, porque el triángulo externo es in situ y el inspector pertenece al Estado peruano. Por tanto, lo que ha hecho es que ese título que siempre ha tenido el Perú sobre esa porción de 28.000 kilómetros cuadrados es del Estado peruano, y por tanto a partir de ahora las naves chilenas, las naves piratas de otros estados que creían que era alta mar, como decía Chile, pues ya no podrán entrar en ese espacio, porque la Corte ha decidido que todo eso es el dominio marítimo del Estado peruano. En consecuencia, la Corte Internacional de Justicia ha establecido a través de su decisión histórica el principio de equidad que gobierna el derecho internacional de la delimitación marítima. Sin embargo, hay que decir algo que está transmitiendo ayer y anteayer, lo hemos dicho insistentemente en las últimas horas. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, el día de ayer ha dicho que el límite marítimo comienza en el hito número 1, y eso es falso. Es una gran mentira. Entonces corresponde a nosotros y al Congreso de la República hacer un estudio detenido y hacer un pronunciamiento como debe ser, por una razón muy sencilla. Lo que ha dicho es que en la intercepción, aquí no hay mapa para ello, pero en la intercepción de la baja marea, o sea, la orilla del mar, con la proyección de un paralelo o de el paralelo que se inicia en el hito número 1, pero no el hito número 1, sino el paralelo que se proyecta con la intercepción de la baja marea, allí se inicia el límite marítimo. La Corte no pudo haber dicho nunca que el límite marítimo se inicia en el punto, en el hito de número 1, porque si no estaría contradiciéndose, y la naturaleza del derecho internacional es que ningún límite marítimo comienza en la tierra o tierra adentro, sino en la vía del mar. Entonces, ¿qué va a pasar? El punto Concordia que estaba aquí abajo, que ya no es el origen de la delimitación marítima como fue el planteamiento peruano, ahora es 264 metros más arriba, siempre en la orilla del mar, el nuevo punto de inicio de la frontera marítima entre Perú y Chile. Con lo cual, ese espacio de 263 metros que forma un triángulo, punto Concordia, hito número 1, y baja mar que intercede con la proyección de ese hito, de ese paralelo, ese triángulo terrestre es absolutamente peruano. No hay duda de ello. Y es pétreamente establecido en el Tratado del 3 de junio de 1929, y es pétreo porque la naturaleza perpetua de los tratados de delimitación están consagrados en la Convención de Viena del 1969, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. De manera que el establecimiento de la costa seca significa que en ese tramo entre el punto Concordia y la baja marea que se intercede con la proyección del hito, del paralelo del hito, ese espacio genera costa seca porque la tierra es peruana, pero las aguas ya no son del Perú. Y esto hay que decirlo, y esto tenemos que conocerlo.
la Corte no ha hecho ningún acuerdo, ninguna decisión ultra petita. No podría hacerlo porque jamás podría ser una decisión ultra petita. Es decir, no podría la Corte decidir lo que no ha sido invocado por las partes. Consecuentemente, este es el resultado que tenemos en el proceso de la Corte de la Haya. Las técnicas que ha utilizado la Corte de la Haya están por encima de la Convención del Mar. Están en la naturaleza del derecho consuetudinario internacional. Por eso es que algunos decían que si el Perú no adhería a la Convención del Mar, nos iba a ir mal en la Convención del Mar. Es un flagelo del derecho internacional sostener que solamente la Convención del Mar es lo más importante para el caso concreto. No es así. Es importante que el Perú ahora sí adhiera a la Convención del Mar por muchas otras cosas más. Y aún cuando hubiéramos estado dentro de la Convención del Mar, no hubiéramos podido llevar a Chile porque Chile hizo reserva de los artículos 15, 74 y 83 referidos justamente a la delimitación marítima por la línea media y el principio de equidad. O sea, aún estando dentro de la Convención, jamás hubiéramos podido resolver nada desde el Tribunal de Hamburgo creado como institución de la Convención del Mar. En consecuencia, lo que tenemos al frente es una decisión jurisdiccional de la Corte, que es el mayor órgano de las Naciones Unidas para resolver circunstancias jurídicas que le presentan las partes, y el Perú llevó a Chile en virtud del artículo 31 del Pacto de Bogotá del 30 de abril de 1948. Mis alumnos levantan la mano para conocerlos y dónde están. Les he dicho infinitas veces que lo que debe materializar ahora el objeto central de la fuerza vinculante del fallo es que el fallo, que es supranacional, se superpone y subordina las normas del derecho nacional. Es una regla de oro. La aprendí de mi maestro José Antonio Ñique de la Puente en las clases que me dictó en San Marcos a los 6 años que fui su alumno. De manera que tenemos que entender que el derecho internacional nos enseña a nosotros que la lógica per se es que el derecho internacional penetra y se hace en el derecho interno y desaparece ipso iure, ipso factamente, cualquier norma que intente, ¿no es cierto?, constituir una amenaza al puro derecho internacional. Es una norma y es básico en el derecho positivo. De manera que lo que ha sucedido ipso iure inmediatamente con el fallo es que el Perú ha obtenido soberanía, y la obtención de la soberanía significa que, acabo de estar con los marinos hace un rato a explicarme el asunto, significa que ningún pescador que quisiera hacerlo a partir de la milla 80, porque a partir de la milla 80 en realidad no hay pesca artesanal como en los primeros 10 millas de anchoveta por los pescadores artesanales domésticos, sino hay la pesca artesanal de altura y también la pesca industrial. Pero si quisieran salir a faenar, pues pueden hacerlo. Y ninguno puede ser detenido. Y ninguno puede ser obligado a pagar una multa. Y si las embarcaciones peruanas y la Armada quisieran navegar, pues también podría hacerlo. Porque eso sí, la libertad de navegación está consagrada en el derecho internacional. No me pide tiempo, dame 2 minutos. El derecho internacional consagra que la libertad de navegación internacional está consagrada. Nunca se nos ha quitado el privilegio de pasar por el área. Lo que nos estaba impedido era pescar, que fue el objeto central de la tesis de las 200 millas, formulada por Enrique García Sayagasú, que era canciller del presidente José Luis Bustamante Guerrero aquella tarde del 1947, del 1 de agosto de ese año, cuando se consagró revolucionariamente una tesis que se incorpora después de muchos años, en 1982, y es finalmente la motivación para rendir homenaje en esta importante universidad al embajador Alfonso Arias Schreiber, presidente de la delegación en la mayoritaria reuniones de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Rendir homenaje a Juan Miguel Bácula, y antes que los dos incluso al almirante, al vicealmirante Faula, y con ellos rendir homenaje al Luis Solari Tudela, que ha sido maestro universitario aquí, y Luis Solari Tudela, ¿no es cierto?, que ha sido un hombre extraordinario, que es el que descubrió la llave maestra para llevar a Chile a través del Pacto de Bogotá. Eso hay que decirlo.
y con ellos finalmente quien desarrolló orgánicamente, estructuralmente, profundamente el problema con Chile, Manuel Rodríguez Cuadros. De manera que hemos tenido una constelación de agentes importantes y el propio Escarmauto de Romaña, que lleva la ley de línea de base 28621 del 3 de noviembre del año 2005 al Congreso para que sea aprobada por el propio Congreso. Esta es la constelación de gentes que han dado por el Perú todo, y esto es un resultado que por supuesto no involucra a personas, porque es un tema de Estado que está en función del interés nacional. Saludo a los alumnos de la Universidad Garcilaso de Vega, donde he vuelto después de varios años. Por ustedes me encuentro aquí y les agradezco la invitación que me ha formulado el señor rector. Siempre es interesante escuchar los puntos de vista de Rodríguez. En realidad, siempre es interesante seguir el punto de vista de todos aquellos que están interesados en este tema, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista político, de los diferentes puntos de vista a través de los cuales podemos acercarnos o podemos interpretar el presente caso. Definitivamente, desde ayer, que por cierto es una fecha importante porque a partir de ayer, desde que esta sentencia es eficaz y de obligatorio cumplimiento, también marca una etapa muy importante porque pone punto final a la especulación que se ha generado sobre este tema. De una revisión puntual y precisa de todas las hipótesis que se generaron sobre la posibilidad de la sentencia de la Corte, ninguna de ellas, eso lo repito porque lo he analizado a profundidad, pudo establecer la decisión de la Corte. Nadie podía imaginar que era en ese punto 80 millas, a partir de la cual la Corte iba a cambiar de dirección. Es más, podemos encontrar tres etapas desde el inicio de este proceso. La etapa específicamente nacionalista, es decir, tenemos razón en su totalidad, no hay ninguna posibilidad de trabajo porque los acuerdos o los instrumentos internacionales del 52 y del 64 de ninguna manera tienen consecuencias de va a prevalecer el punto que señala el Tratado de 1929 y de todas maneras va a prevalecer la equidad. Claro, no era todavía el momento de discutir al respecto, pero ya se entendía que el Perú iba a ganar en este proceso. Esta primera etapa de especulación también tuvo para mí una característica fundamental. Llegó a la etapa de la imprevisibilidad. ¿Por qué era impredecible? Porque procesalmente las partes llegaron a tener desde el inicio hasta el final posiciones totalmente opuestas. Para entender esto, uno tiene que conocer la Corte. La Corte, después que señala las fechas para la presentación de la memoria, de la contramemoria, la réplica y la dúplica, tiene reuniones permanentes con los agentes, secretas, reservadas, a través de las cuales le va explicando a las partes y les dice: mire, sobre este punto no tenemos las cosas claras. ¿Ustedes creen que se pueden interpretar o brindarnos mayor información? Y los agentes con sus equipos de trabajo van en algunos casos acercándose, permitiendo que la Corte tenga un mejor trabajo, le facilitan el trabajo a la Corte, y en esos casos se hace previsible su decisión. Así, por ejemplo, en el caso de Nicaragua con Honduras, la decisión era tan previsible que apenas habían 20 personas en la sala principal de la Corte Internacional de Justicia en el Palacio de la Paz, en el sector derecho, porque al lado izquierdo se encuentra la Corte Permanente Arbitraje. Cuando la decisión es previsible, entonces no hay esa emoción que se ha generado con el caso peruano. Esa imprevisibilidad, esta posición opuesta de las partes hasta el final del proceso,
permitió que la Corte tome una solución salomónica. Y ahí sí me permito discrepar y voy a explicar por qué. No es porque la Corte se aleje de la legalidad, no es porque la Corte no quiera buscar una solución pacífica a la controversia, sino que cuando la Corte tiene que interpretar tratados o instrumentos internacionales, tiene una metodología previamente establecida en la Convención de Viena sobre Derecho Internacional de los Tratados. Pero cuando la Corte tiene que interpretar el comportamiento de los Estados, que es el caso, la Corte interpretó el comportamiento de los Estados para poder limitar esa línea paralela hasta el punto 80. En ese caso la Corte no tiene una metodología, depende de la capacidad probatoria de las partes. Entonces, si depende de la capacidad probatoria de las partes, su decisión se hace imprevisible. Es decir, ustedes me facilitan la información para tomar una decisión o ustedes no me facilitan los elementos para producir al respecto. Si ese es el caso, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, yo tomaré mi decisión. Por eso es que al final de esa etapa procesal era totalmente imprevisible. Hemos tenido 400 teorías por lo menos de lo que iba a decir la Corte, y pregúntame o dígame alguna si acertó. Ninguna, ni en el lado del país demandante, ni en el lado del país demandado. Sin embargo, con un trabajo responsable, organizado y muy eficaz, creo que sobre todo el gobierno peruano ha hecho un muy buen trabajo, porque la expectativa es bastante buena para todos nosotros. Solución salomónica en la medida que la Corte, cuando interpreta el comportamiento de un Estado, cuando interpreta una costumbre, cuál es el objeto, el sentido, el alcance del comportamiento del Estado, no tiene una metodología, depende de las pruebas, aplica lo que se conoce como la solución salomónica. Esa es la razón de la justificación jurídica de por qué es una decisión salomónica. Punto número 1. Punto número 2. Hemos entrado a una primera etapa desde el día de ayer gráfica. Es decir, quizás no hemos entendido lo que ha dicho la Corte, porque apenas hemos escuchado durante 2 horas el resumen de la sentencia. Han tenido el tiempo suficiente todos aquellos que están involucrados por el trabajo o por la academia en este tema. No creo que una persona pueda leer 300 hojas en menos de 24 horas. Estamos haciendo opiniones específicamente sobre un resumen de una nota de prensa. Creo que el tiempo en los próximos días nos permitirá a todos los académicos tomar el tiempo necesario para analizar una sentencia que para mí tiene consecuencias que se pueden debatir. Salimos de una etapa gráfica, es decir, gráficamente hemos ganado. Podríamos decir, y si a mí me hacen la pregunta de quién ganó o quién perdió en este juicio, yo podría decir que cualitativamente, es decir, gráficamente hemos ganado. Pero estamos seguros que cuantitativamente, es decir, jurídicamente hemos ganado. Yo me voy a permitir, obviamente, siempre sobre la base de un documento semioficial, que es la copia de la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Dice que en su decisión, la Corte Internacional de Justicia, que es definitiva, obligatoria para las partes, 15 votos contra 1, que el punto de inicio de la frontera marítima única que delimita los espacios marítimos respectivos entre el Perú y Chile está situada, ¿no?, a la intersección del paralelo de la latitud que pasa por el límite o por el punto 1 de la frontera, del punto número 1. El primer punto de la decisión de la Corte Internacional de Justicia jurídicamente no nos es favorable. Punto número 2. Por 15 votos contra 1, el segmento inicial de la frontera marítima única sigue en dirección del oeste el paralelo de latitud que pasa por el límite de la fronterizo número 1. Esta decisión tampoco nos es favorable. Punto número 3. Por 10 votos contra 6, que el segmento inicial se alarga hasta una distancia de 80 millas marinas desde el punto de inicio de la frontera marítima única. Esta decisión tampoco nos es favorable.
Punto número 4. Decide por 10 votos contra 6. Es aquí donde la Corte ya afirma que es a partir del punto de la medida 80 donde ella aplicando su metodología, porque no es el tema de la equidad. El tema de la equidad, como todo principio, es una fuente supletoria en las fuentes del derecho internacional. Hay fuentes principales, fuentes accesorias. Las fuentes accesorias siempre son para poder dilucidar alguna situación, algún problema que se presente. El principio de la jurisprudencia no es lo primero que se aplica. Lo primero que se aplica es la norma. Lo primero que se tiene que es establecer una costumbre. Porque si vamos a referirnos exclusivamente a los principios, sobre la base de los principios de la Corte actúa sobre la base de una metodología. Y en esta metodología que ella dice a partir del punto 80, han habido actos de autoridad o actos administrativos del Estado literalmente que demuestran que ha habido un ejercicio de soberanía hasta este punto. Pero es a partir de este punto que yo voy a establecer una línea equidistante. Es la metodología que utilizó. Este es un punto favorable para nosotros, o medianamente favorable. Punto número 5. Por 15 votos contra 1, la Corte considera que sobre el segundo petitorio de la demanda del Perú, porque fueron dos petitorios, primero que se establezca esa delimitación marítima, segundo que se establezca quién tiene derechos exclusivos y soberanos sobre este segundo triángulo, el triángulo exterior, la Corte dice que no hay lugar para que se pronuncie. Si ustedes presentan una demanda y la respuesta del juez que le dice en cuanto al petitorio no hay lugar, ¿es una respuesta favorable? Hay que tener cuidado. Yo creo que la sentencia tenemos que tener el tiempo de leerla, porque no podemos seguir en esta etapa de especulación, afirmando e invocando principios que en realidad de la lectura de sentencia no los leemos. No he leído hasta ahora en la parte considerativa todos estos sustentos infraley. No me considero. En consecuencia, creo que tenemos que reflexionar al respecto. Sobre las coordenadas geográficas. Dice la Corte, le deja en libertad a las partes y las reglas de la necesidad definir estas coordenadas geográficas. ¿Por qué lo hace? La Corte dice en la sentencia que como las partes no me lo solicitaron en las conclusiones finales, en consecuencia, yo no me pronuncio. O sea, no es porque la Corte lo quiere. La Corte hace lo que las partes le piden. Si las partes le piden, y lo puede hacer, lo hace. Si ella considera que no es competente, no lo hace. Y el petitorio, procesalmente, en ese tipo de casos, no solamente es al principio, sino también puede ser al momento de las conclusiones finales. ¿Se puede necesariamente establecer una delimitación marítima a partir de la tierra? En principio sí, pero eso no significa que la Corte pueda establecer líneas imaginarias para a partir de un punto X establecer una línea o una frontera marítima. Caso Nicaragua con Honduras, el Talde de los años 30 se había movido con los años al ser una zona totalmente inestable geográficamente. La Corte proyectó dos puntos y en el mar, ya muy avanzado el mar, se estableció un punto y a partir de ese punto se estableció su frontera marítima. O sea, es relativo también a partir de un punto de vista necesariamente eso es así. Creo que conforme a la lectura que tengo de la sentencia, sí tengo una preocupación, porque de la lectura de la sentencia hay una opinión individual del juez Francisco Orrego Vicuña. Francisco Orrego Vicuña argumenta de la misma manera que el agente de Chile argumentó el día de ayer. Lo que da a entender es probable que si bien ellos van a acatar lo que tienen que acatar, no pueden ustedes olvidar que ellos también responden al sentimiento de una población. Porque hay un recurso todavía posible. Un recurso posible es un recurso de interpretación. Cuando quedan esas dudas sobre ese triángulo terrestre, cuando queda por definir todavía algún tema, por ejemplo, en cuanto a las coordenadas geográficas o el punto de inicio, creo que Chile pasará los próximos meses estudiando esa posibilidad. Pero claro, tiene un problema. Los periodos de interpretación de la Corte hasta ahora, más no recuerdo, son 5. Y mejor dicho, la Corte solamente ha aceptado 5 periodos de interpretación, porque la Corte es una Corte conservadora. ¿Es una Corte con imaginación o es una Corte conservadora? Es una Corte con imaginación, por eso hemos visto ese resultado. El
Es una corte conservadora en la medida que ustedes pueden ver en 5 puntos, no le doy la razón, pero sin embargo, ese trazo, esa línea que yo he proyectado, en realidad, de alguna manera, es favorable para aquellos que piensan que con una limitación se acabó el problema, pero para aquellos que creemos que jurídicamente es un análisis, es lo que todavía necesitamos algunos días para reflexionar al respecto. No soy de los que creo que ganamos inmediatamente, soy de aquellos que creen que hay que leer ese documento con mucha atención. En cuanto a la CONMEMAR, no era posible recurrir a la CONMEMAR en este caso, efectivamente. No solamente porque el Perú no expresó su consentimiento oportunamente, o porque Chile ha expuesto alguna reserva. Recuerden que la convención de la CONMEMAR no admite reservas. Pero si en la medida que no admite reservas, no es válido, son válidas reservas. Aparte que creo que se llaman observaciones puntualmente de la traducción literal. Segundo, el Tribunal de Hamburgo de La Haya en realidad es la competencia del Tribunal o de la Corte Internacional de Justicia, y en la práctica de su tiempo, toda su existencia, apenas tiene un caso. Todos los estados, generalmente con problemas de legislación alpina, siguen teniendo la Corte Internacional de Justicia. No se van a terminar de todo. Con esto quiero agradecer una vez más la oportunidad al señor decano, y pensamos, creo que el rol de preguntas ellos dar un poco de debate. Las preguntas sean para todos los opositores y que analicemos efectivamente cuál es el alcance de estas iniciativas. Señoras y señores, entremos a la tercera parte, pero antes de ello, el decano me informa que el señor doctor Martín Belaúnde Moreira, en su condición de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, tiene una entrevista televisiva, ya debe marcharse. El señor doctor Martín Belaúnde Moreira, en nombre de la universidad, de la facultad, del despacho del señor decano, le agradecemos todo su presencia esta noche. ¿Qué usted puede decir? Señores, invito a los fieles asistentes, a formular preguntas. Muy buenas noches, estimado señor decano Jesús Rivero Oré, a los señores expositores que muy bien no han sabido expresar la tesis referida a este último fallo histórico de La Haya, que ha resuelto un diferendo marítimo de larga data. En ese sentido, mi nombre es Hugo Falconer, profesor de esta casa de Derecho Comercial, y yo quería hacer una pequeña reflexión para hacer la pregunta siguiente. En el libro del doctor Domingo García Belaúnde hay una parte que señala: con el voto contra el ministro de Justicia, con el voto contra el del ministro de Justicia Max Arias Chereiber, el gobierno tomó la decisión de no suscribir la Convención del Derecho del Mar e instruyó al embajador peruano ante las Naciones Unidas, Javier Arias Estela, para que se abstenga de firmarla. La decisión final la adoptó el presidente Fernando Belaúnde y comunicó ayer al Congreso del Ministro. Eso lo dijo su primer ministro en aquel entonces. ¿Por qué empiezo con esta situación? Porque justamente el presidente chileno, Sebastián Piñera, el día de ayer, comentó algo de que ellos tienen derecho para poder penetrar en esa área que se ha reivindicado para el Perú. Derecho de sobrevolar, derecho de navegación. Pero pregunto, si el Perú no es un país que ha firmado la Convención del Derecho del Mar, donde los países signatarios han perdido 180 millas y solamente tienen 12 millas de mar territorial, es decir, tienen soberanía plena, y sobre los 180 millas no tiene soberanía plena, es soberanía modal.
¿Cómo es posible entonces que el presidente chileno, Sebastián Piñera, con todo el respeto que se merece, pretenda introducirse en el territorio marítimo que hemos recuperado? Si ahí no existe derechos exclusivos económicos, por cuanto ese es mar territorial, y el Perú hasta el momento de hoy tiene las 200 millas. Entonces ahí no hay plan para que ellos puedan ingresar. Ese es un punto de vista que deberían observar todos, porque eso realmente es grave. Pretender nosotros aceptar que ellos puedan sobrevolar con el famoso paso de derecho inocente. Ese paso de derecho está reglamentado en la Convención del Mar y el Perú no es signatario. Y sería una falta grave y hasta traición a la patria si es que se permite que un barco chileno sobrevuele haciendo pasar de contrabando que nosotros somos signatarios, y eso solamente para nosotros no es mar territorial, sino zona de explotación exclusiva marina. Y eso no es así, señores. Muchas gracias, con la venia de ustedes les agradezco y gracias a todos. Profesor, puede formular la pregunta. Usted ha hecho una exposición correcta, Sí, pero ¿cuál es la pregunta? mi pregunta es si realmente alguno de los señores expositores considera conveniente lo señalado por el presidente Piñera de poder ingresar si nosotros no somos signatarios de la Convención del Mar. ¿A quién le formula la pregunta? A cualquiera de los expositores. A cualquiera de los expositores. Señor decano. A ver, yo voy a contestar. Sí, porque lo que pasa es que tenemos que ordenar el tema, ¿verdad? Y la respuesta te va a impactar, porque como hay un desconocimiento de buena fe, entonces hay que ordenar la cosa. En el derecho del mar está consagrado la libertad de navegación internacional. Fíjense, en el área de la controversia, el problema no ha sido nunca si podemos o no pasar. Puede pasar hasta el crucero del amor. El problema ha sido que no nos dejaban, ¿qué cosa? Pescar. Esa es la naturaleza. Artículo 54 de la Constitución Política del Perú. Se establece la libertad de comunicación internacional por el mar porque las aguas son los espacios naturales de intercomunicación interestatal desde tiempos pretéritos, ¿ya? Pero está muy bien tu pregunta. Entonces, sí pueden navegar, lo que no pueden es, ¿no es cierto?, pescar. No voy a hacer un desarrollo pues, de la Convención del Mar, ¿no? Porque el objeto de la conferencia del día de hoy no es pues, la Convención. Yo siempre me he encargado de decir que hay que distinguir el problema de la Convención del Mar del problema de la limitación marítima. Entonces, pero sí quiero decir alguna cosa para ordenar la casa. Se ha referido al doctor José Antonio Saavedra Calderón con gran probidad al principio de equidad. Pero hay que tener mucho cuidado porque el principio de equidad del que yo hablo es el principio de equidad infraley que está dentro de la norma. Lo que está diciendo el doctor José Antonio, el doctor Saavedra es la equidad ex aequio et bono, que está fuera de la norma. Esa que está fuera de la norma es la salomónica. No existe ningún registro de las Naciones Unidas donde la Corte haya fallado salomónicamente. La Corte falla de puro derecho, porque si yo quiero un fallo salomónico, ¿para qué me voy a ir a una Corte? Lo puedo arreglar de otra manera. Entonces, esto es muy importante. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia consagra las fuentes del derecho internacional. No es la norma lo primero, porque no existe jerarquía entre las fuentes del derecho internacional, no existe jerarquía. Las fuentes, cada una de ellas, es importante para el caso concreto. Doctor, pero ¿por qué aparece primero los tratados y segundo la costumbre y tercero principios generales y cuarto la jurisprudencia y quinto la doctrina? ¿Por qué primero aparecen los tratados? Porque en la época en que se redacta la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y antes el estatuto estaba imperante el derecho positivo de Hans Kelsen, que hacía privilegiar el código, la norma en el preestablecimiento de garantistas del sistema internacional. Pero eso no significa que la norma jurídica escrita sea más importante
que la jurisprudencia. Por ejemplo, mírame, el Perú ha invocado la fuente que es la jurisprudencia, que es la cuarta, y no por eso es la más o menos importante. Para el Perú es la más importante, pero para Chile, ¿cuál fue la más importante? La costumbre y el pacta sunt servanda de los tratados. Eso fue para Chile importante. Para el Perú la jurisprudencia. Entonces, no hay jerarquía, no existe jerarquía entre las fuentes del derecho internacional. Este es un principio básico del derecho internacional. Para hacer las preguntas, permítame simplemente, no voy a entrar en una respuesta más abundante, pero sí tendría que decirle que hay fuentes principales que son, en la práctica, algunas cuestiones se recurren de una manera distinta. Y segundo, en cuanto a la solución salomónica, tendría usted que leer el último artículo de la revista de Derecho Internacional Público en Francia, donde Alain Pelé habla al respecto. Y Alain Pelé ha sido el abogado del Perú en este caso. Entonces, no me contradice a mí, está contradiciendo a Alain Pelé, el abogado principal del Perú en este caso. Muchas gracias. Sigamos con la pregunta, por favor. Doctores, mesa directiva, decano, público, alumnos, estudiantes de Derecho. Mi pregunta era la siguiente. ¿Hay un tiempo definitivo para subsanar lo de la cartografía? Porque según sé, la cartografía chilena no es igual a la peruana. Es una pregunta. Me gustaría que hubiera estado el señor Belaunde presente, porque le escuché, ¿no?, algo sobre la parte satelital. Bueno, yo le voy a decir algo de la parte satelital. Chile nos tiene avanzado 20 años y nunca se metan a hacer algo cuando está nos tiene adelantado. Por lo tanto, si se pudiera dar, no, a nivel nacional, lo que se da un peritaje aeroespacial, a mí me parecería correcto, porque creo que tenemos, gracias a la UN, el chasquiuno. Mi primera pregunta, no sé si me la puede responder, es: ¿existe el tiempo o entramos en la ley Fourier, que significa se acata pero no se cumple? Gracias. Bueno, quisiera primero que todo aprovechar la pregunta para también referirme a lo que se ha planteado acá sobre la Convención del Mar. La diplomacia peruana, no el embajador Solari, la diplomacia peruana ha encontrado una solución en el Pacto de Bogotá cuando se temía que no se podía someter a Chile a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. También tenemos una solución, y no es el momento de revelar cuál, porque es una cuestión estratégica, para llevar a Chile, indudablemente, también al Tribunal de Hamburgo, ¿no? Esto es un trabajo de equipo en que han participado muchísimas personas, y es un trabajo que he desarrollado básicamente el servicio diplomático, porque se da no frente a una corte solamente, sino se da frente a la comunidad internacional, que es la que respalda las decisiones de la corte y la que va a permitir ejecutarla. Contestando su pregunta, es precisamente eso. Va a ser un trabajo diplomático muy fino en diversos organismos internacionales para tratar de llevar a una delimitación mucho más rápida. Esto de los peritajes internacionales hay que entenderlo bien, porque el Perú, con la situación de Conga, por ejemplo, recurrió a lo que se llamó un peritaje internacional, que nunca fue un peritaje internacional, fue un peritaje de expertos extranjeros, ¿no?, que cobraron por eso y lo hicieron a título individual. El peritaje internacional significa el que se realiza a través de un organismo internacional. Yo le quiero responder su pregunta con la misma argumentación que usted le afectó. ¿Estaríamos preparados nosotros para recurrir a un peritaje internacional? Tenemos que prepararnos, ¿no es cierto? Y eso es yo le puedo decir que sí estamos preparados, y le puedo decir también de que es un trabajo conjunto, que el servicio diplomático está preparado para ello. Gracias. Penúltima pregunta. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Yafer Mejía, soy estudiante de esta universidad. La pregunta en realidad va referida al doctor Miquel Apuente y al señor embajador. Sería bueno que se expresaran ustedes sobre el tema del límite de la concordia y el hito 1, porque no ha quedado muy claro eso en realidad. Según los informes periodísticos,
al respecto. Chile en realidad lo toma ya como propiedad ese terreno, esa área de 265 metros cuadrados referidos, como parte suya. Y están poniendo unas trabas en las que supuestamente Perú tiene que entrar al convenio del mar para ellos poder ir poco a poco dando el fallo. No sé si podrían responderme, por favor. Muchas gracias. Le doy primero que toda la respuesta al doctor Mique, que fue una persona que ha inspirado mi primer libro sobre Derecho Internacional y Política Exterior. Yo agradezco, me acuerdo que había escrito sobre Derecho Diplomático y Consular y usted incluyó en el libro que iba a publicar con el FEDI. Exactamente. En más de 25 años. Exactamente. Entonces, Señorita. imagine la labor de una persona. Nosotros venimos de la escuela de Francisco de Vitoria, de Hugo Grocio, de Cornelio del Schoet, ¿no? Y de Ferdinand. Entonces, todo eso y sobre todo la llamada distancia del tiro de ley. Cuando yo he leído la sentencia porque me quedé para escuchar directo a Peter Tonka. Entonces vi y también lo he visto a Claudio, lo que expresa Claudio Troncoso en la tercera, en una entrevista en el Mercurio, que es uno de los asesores de los agentes chilenos en la conferencia de la Haya. Y realmente ellos dicen que parte del hito 1, y no del punto concordia, que los chilenos no le llaman punto concordia, sino para ellos es el punto 2.66. Ellos están contentísimos de toda esa parte de la milla del hito 1 hasta la milla 80. En esa parte que nosotros, la mayor parte, no esperábamos, porque pensábamos que podría ser, en el peor de los casos, la paralela hasta 12 millas, ¿no? Eso nos pasó permitido. Además, yo sé que el derecho jamás, ni Kelsen nos dijo, Kelsen una cosa es que quiso construir una teoría pura, ¿no? Del derecho, pero Kelsen sabía que el derecho es político, no es nada, no hay ninguna introducción al derecho que no sea político, ¿ya? Y la interpretación también es cuestión de poder y cuestión de que nosotros estemos fuertes, ¿no? Claro, interpretamos con la Convención de Viena, pero tiene que haber políticos ilustrados, un país grande, unido, ¿no? Y con una fuerza armada excelente. Nosotros, por eso, no sé si ustedes me escucharon muy bien, que yo dije, no se puede voltear la página. La gente, los mercaderes dicen, no, voltear la página, que te doy, ya quieren la Alianza del Pacífico, pero esto no nos interesa, a nosotros nos interesa algo más grande, que el Perú de acá a 1000 siglos. ¿Ah? Entonces, nosotros creemos que no, eso que voltear la página es olvidar al alto de la Alianza Bolognese, a nuestro grado, que lo vimos ayer, ¿no? No, nosotros jamás. Además, hombres de otro tiempo, de mejores circunstancias, harán cosas mejores que nosotros. Pero lo que usted dice, sí, es el punto, así dice, pero también he escuchado lo que dijo el doctor, ¿no? Respecto a la baja marea, ¿no? Y por ahí puede ir una línea de interpretación, claro. ¿No? Claro. Sí. Claro. Lo mismo entendí sobre cuando hablaron de puentes, ¿no? También he visto principios de derecho internacional de Hans Kelsen, ¿no? Sin ser kelseniano, yo creo con Carlos Cossio, con Kelsen, pero más allá de Kelsen, ¿no? Así es. Pero todo al servicio de eso, que en este momento se trata de defender lo mejor dentro de esa sentencia, interpretarla al servicio de lo que queda ya del plan de aplicación y ejecución. He leído también a Traseñí Granda, porque en cuestión de la defensa nacional no se trata he visto lo que ha escrito la revista Temi de la Católica hoy en la versión online, ¿no? Y realmente más o menos es de criterios parecidos. Ahí es donde me entero que ellos pensaron, antes de todo, agotar las negociaciones, antes de ir a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Pero realmente nunca, oiga, uno comenzó así. ¿Por qué nos gustó el derecho internacional? Porque venimos del síndrome de la invasión
de Lima aquel 16 de enero de 1881. Es algo que nos hizo que estudiemos Derecho Internacional. Porque me lo dijo una vez Andrés Aramburú Menchaca. País, ¿por qué Chile tiene más internacionalistas que nosotros? Miguel Cruchaga Tocornal, ¿se acuerdan? Me dijo, porque todo país conquistador busca tener un ejército internacionalista. No puede haber ejército de las armas sin el ejército, ni marina ni aviación, si no tenemos excelentes abogados para defender la soberanía territorial, la soberanía estatal que se da, como dice Alfred Verdross, el amigo de Kelsen y discípulo, sobre la supremacía territorial. Y ahora hay que tenerlo en el plano marítimo de esos espacios que hemos retomado, ¿no? Y en lo otro hay que vivaquear vía interpretación, ¿no? Sí, yo quisiera complementar la respuesta que solicitó que ha hecho la pregunta solicitó que yo también diera mi opinión. Está muy claro que el Tratado de 1929 establece el punto de concordia, la frontera, o sea que ese territorio nos pertenece a nosotros. Y por eso es que se habla también de estos metros 263 de costa seca, ¿no? El territorio sin duda pertenece al Perú y está establecido así. Finalmente quiero decir también algo que creo que es importante. Si nosotros hacemos un resumen de todo este debate, y lo único que podríamos decir es que el asunto todavía no está concluido. Así como se inició con tratativas diplomáticas, va a tener que seguir con tratativas diplomáticas. Por eso que insisto, eso de hablar de equipo de La Haya es un capítulo. Lo permanente es la política exterior. La política exterior se define como los intereses permanentes del país, y lo que le reputan son la diplomacia. La diplomacia tiene un equipo bastante, yo diría, apto para enfrentar esta situación, que creo que lo va a hacer, que puedo dar las seguridades que vamos a hacerlo, ¿no? Y finalmente, como una conclusión positiva a todo esto, a partir de ayer el Perú ha sido más grande y será más grande. Gracias. Yo quiero una cosa, una idea, ¿no? Miren, los fallos no producen como consecuencia ambigüedades. Los fallos son lo más claro posible. La Corte y el Perú lo tienen claro. Que el presidente Piñera, que el canciller, no es que no lo tengan claro. Lo que están haciendo es lo que escribimos en el artículo de la revista peruana de Derecho Internacional hace 6 meses que usted ha leído sobre, se llama así, La Haya, anotaciones sobre el triángulo terrestre. Y allí dije lo que está pasando. Es decir, mientras la Corte falla sobre la delimitación marítima con claridad meridiana, mientras el Perú asume y está totalmente claro que no nos ha dado la razón en el punto de origen, porque queríamos que fuera el punto de concordia, ya ha dicho que es el cruce de la bajamar con la prolongación del paralelo que se inicia en el hito número 1, entonces Chile, ¿qué va a hacer? Va a encontrar una causal posterior para que, creando una nueva controversia, y esta controversia de carácter territorial que no podría haberla porque el Tratado del 29 es pétreo y es perpetuo, lo haría y lo sembraría con una única misión, con un único objetivo: la tesis de la inejecutabilidad del fallo. Es decir, no resuelvo nada en el mar mientras no se arregle la tierra. Ese es el fin ontológico, y esto está asociado con la política internacional de Chile. La actitud internacional de Chile siempre ha sido dilatar, dilaciones, prolongar los procesos, enredar los procesos. Por eso que alguien dijo en la mañana, yo casi levanto el teléfono y llamo a la radio, ¿no? Dijo, debemos pedir la interpretación del fallo. Es una barbaridad. El que tiene que pedir la interpretación del fallo es aquel que se siente insatisfecho y que no tiene claro lo que dice el contenido de una sentencia. Para eso es ese recurso. El Perú tiene absolutamente claro lo que acaba de fallar la Corte. Lo que viene, si es una connotación exógena a lo jurídico, se torna en el marco de las relaciones internacionales, de la política exterior, de los ámbitos que ya no son los ámbitos propiamente del derecho, sino de la diplomacia, de las vinculaciones, de los paradigmas de las relaciones internacionales,
que son los que juegan hoy más en la dinámica del poder. Cuando el poder quiere, le mete una patada al derecho porque se extrapola. El poder manda sobre el derecho. El derecho es un instrumento del poder finalmente, y es así, ha sido siempre la regla en las relaciones interhumanas a través de todos los tiempos. Muchas gracias. Solamente una muy pequeña aportación. En la misma revista donde escribió el doctor Rodríguez Mackay su excelente artículo, he escrito yo también un artículo que precisamente hablaba de eso. ¿Qué cosa pesa más, la política o el derecho? ¿No es cierto? Y creo que ahí coincidimos plenamente. Yo coincido plenamente con lo que ha dicho el doctor Rodríguez, en la medida que si hay alguien que tiene que presentar una primera interpretación, es quien se siente perdedor. Tiene que ser Chile, es el caso. Pero que la Corte no produce fallos ambiguos, eso no es así. Claro que lo produce. Por eso existe el pedido de interpretación. Sobre ese punto también he sostenido al comienzo que el fallo es políticamente perfecto, pero jurídicamente imperfecto. Bueno, queridos alumnos, estamos en un auditorio de rica tradición. ¿Por qué lo digo? Porque en este auditorio recibimos a uno de los grandes juristas, uno de los grandes penalistas de la Universidad de Bonn, Günther Jakob. Estuvo acá con nosotros. Estuvo en este auditorio también Ricardo Lorenzetti, quien contribuyó durante 4 años prestigiando esta facultad, que ahora es presidente de la Suprema Corte de Argentina. Acá estuvo, como dice el embajador, cuando hace 10 años me eligieron como decano de esta facultad. Lo primero que hicimos con el embajador es traer a la fiscal anticorrupción, la doctora Cova, Cornelia Cova, de Suiza. Bien, esta noche, pues, señores docentes, invitados, alumnos, un saludo especial, por cierto, al general Tabur, al embajador Gentili, que también nos honra con su presencia. Este auditorio se ha vestido de gala para recibir a distinguidos profesionales. Esta noche, indudablemente, nos ha ilustrado con sus conocimientos preliminares, por cierto, porque la sentencia tiene como 390 páginas, o sea, traduciéndola hay como 400 páginas. Estoy seguro de que nosotros dentro de unos 30 días convocaremos a otra reunión donde caerán otros especialistas, donde caerán un análisis con mayor criterio integral y técnico, probablemente. Pero lo más importante es tener los elementos. O sea, en esta noche hemos aprendido algo con los comentarios de estos distinguidos juristas. Muchos se preguntaban, pero los chilenos han ganado. ¿Por qué? Porque ellos siempre han fundamentado de que la línea era paralelo. El paralelo la prolongación del paralelo geográfico va hasta los 80 millas. Pero también se supone que también está presente, digamos, esos términos que están en la Convención de Armar, la equidad, la equidistancia, en fin. Entonces, para eso es la Facultad de Derecho. Hemos visto los comentarios de la Costa Seca, pero lo más importante es de que es una noche de reflexión también. Es interesante, hemos cerrado un capítulo, digamos, con la delimitación de nuestra frontera marítima, pero si no hay voluntad de ejecución, no sé, bueno, ustedes tienen que haber, y esto es una tarea de todos, de la sociedad civil, y lo más importante, yo creo que los países tienen que seguir progresando. Por eso hace un momento hacía referencia, digamos, a la Alianza Pacífico, donde que también Chile forma parte. Llegó tal vez el momento, digamos, en que hay una verdadera integración financiera, comercial, de que hay un verdadero desarrollo de las fronteras. Algo tiene que cambiar, pero tiene que haber voluntad y tiene que
ambos países tienen que practicar esa teoría de la confianza, donde que hablan mucho los italianos de la buena fe. Esto es importante. Yo les agradezco de veras, y esto nos estimula a seguir organizando eventos de primer nivel a fin de ilustrarlos. Y esta es la razón de ser de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. La Facultad de Derecho, pues, les invito a un vino de honor y unos bocaditos por ustedes. Gracias.